Seguimos en la radio, seguimos en Onda Cero, más de uno elegido, más de uno verano. Cada semana, ya lo saben, que hablamos con Cooper. Y si no con Cooper, con amigos de Cooper, como en este caso. Nos vamos a ir hasta la costa granadina, hasta el Grupo La Caña, porque vamos a hablar con uno de sus técnicos, que es Andrés Correa, para hablar de los efectos del calor en las plagas y qué hacer para el control biológico para que siga siendo efectivo. Hola Andrés Correa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, ¿todo bien? Bien, todo bien, Todo bien, ¿no? funcionando con normalidad, con Muy bien, relativa normalidad. eso, así estamos todos, con relativa normalidad. Andrés, estamos viendo y viviendo, ¿no? Un momento, pues hasta ahora, lo más caluroso del año, sin duda alguna, con altas temperaturas. En general, ¿qué pasa con las plagas cuando hace tanto calor como ahora? Pues verdad, lo que nosotros vemos en campo es que debido a estas altas temperaturas, pues los ciclos biológicos de las plagas pues los completamos en menor tiempo y esto se traduce en un mayor incremento del número de generaciones de cada plaga, lo que supone un problema dadas las poblaciones que van aumentando. Claro, cuanto más calor, más plaga hay, ¿se puede decir así? Más Exactamente, o menos, sí. ¿no? Oye, ¿y qué plagas? ¿Cuáles son las plagas que más crecen por el efecto del calor y de las altas temperaturas? Pues en mi caso, que normalmente el cultivo fundamental es tomate, cherry, las principales que crecen exponencialmente con esta climatología son los ácaros, Ajá. como araña roja y basates, fruta absoluta y mosca blanca. Son Mm. las que normalmente nos están dando ahora mayor problemas. Mm. ¿Y el calor también afecta a los enemigos naturales que se utilizan para el control biológico? Es decir, ¿afecta a las plagas, pero también a los enemigos naturales que tienen que combatirlas? Sí, evidentemente, el calor repercute negativamente. Nosotros observamos mayor dificultad en la instalación y en la propagación del cultivo. La calor y la baja humedad pues ralentiza esa propagación y la reproducción del bicho en estas condiciones, bajo plástico ahora mismo. Le cuesta a lo mejor un poquillo más trabajo trabajar, nunca mejor dicho. Sí, sí. ¿Y el agricultor qué puede hacer para mitigar los efectos del calor y mejorar ese hábitat de la fauna auxiliar dentro del invernadero, dentro de la finca? Pues verá, ya un poco también esto va en función a la tecnificación de la estructura y el tipo de invernaderos que tengamos. Haciendo la estructura que normalmente hay en esta zona, que es un invernadero de raspa y amagado, relativamente poco tecnificado, y lo que hacemos es favorecer ventilación con aperturas de bandas laterales y ventilación cenital para acelerar la renovación de aire del interior del invernadero. Evacuamos aire que está muy caliente y favorecemos la entrada de aire algo más fresco de la calle. Y aumentar la humedad relativa. Para aumentar la humedad relativa, bueno, también encalamos las cubiertas, aplicamos un producto para encalar cubiertas y así mitigamos también los picos de temperatura alta. Y la humedad relativa. Encalar las cubiertas de blanqueo, ¿no? Blanquear. El blanqueo de la Blanqueo, cubierta. exactamente. Oye, El y ahora... blanqueo de la cubierta. Sí, dime. Y también la humedad relativa. La humedad relativa es fundamental, tanto para la instalación y propagación de la fauna auxiliar como para las condiciones climáticas del cultivo. Quien tenga nebulización, lo que hacemos es una especie de niebla, una neblina, Sí. En la parte alta del invernadero. Esa humedad lo que hace es acelerar la evacuación del calor e incrementar la humedad relativa. Quien no tenga nebulización, pues recurre a pulverizaciones en zonas del invernadero donde no haya cultivo para mitigar también un poco el calor y aumentar la humedad relativa. Pozas de evaporación, hay quien recurre a hacer una especie de pozos, de charcos, para que evaporen agua, y también humedecer el perímetro. Aquí ya nos tenemos que ingeniar en función de nuestras circunstancias, pues qué método nos puede ayudar más. Claro. Hay quien instala una goma por el perímetro del invernadero para que humedezca las mallas anti-insectos exteriores, y el aire que fluye que fluye desde fuera al interior del invernadero se nutre de esa humedad que yo estoy aplicando en las mallas perimetrales. Sí. Digamos que esos son los métodos que hay en el 90%, en el 95% de la estructura. ¿Y es buen momento ahora, por ejemplo, para soltar dosis de refuerzo de bichos? Evidentemente sí, tenemos ya los cultivos ya con un estado vegetativo, un desarrollo vegetativo adecuado, y es el momento. Nosotros particularmente estamos recurriendo a suelta de refuerzo
dado que va algo más lento por las condiciones climáticas, Claro. estamos haciendo sueltas de refuerzo para anticiparnos a los crecimientos de las plagas, tener nuestra fauna auxiliar bien fuerte, una población suficiente para contrarrestar el avance de las plagas. De las plagas con el calor. Por ejemplo, cuando llega el calor, el contar con plantas refugio, con plantas bunker en la finca, ¿es jugar con ventaja? ¿Es bueno? Sí, es un método aconsejable al 100%. Estas plantas refugio lo que hacen es favorecer que la zona auxiliar se instale ahí y se adapte a las condiciones que ya tenemos en el interior del invernadero, para que de ahí se vaya transportando al cultivo. Es muy favorable tener nuestras plantas bancas, plantas refugio, para que la zona auxiliar tengamos ya una población adaptada a las condiciones del invernadero, para luego que se desplace al cultivo, de la planta banca al cultivo. Y pensando en la próxima campaña agrícola, es decir, ¿cuándo un agricultor es el mejor momento para poner estas plantas refugio? ¿Antes o después de trasplantar el nuevo cultivo? Pues verás, tenemos que anticipar un poco al acondicionamiento del terreno. La mayoría de agricultores ya hacen solarizaciones, que es cubrir el suelo con un film transparente para reducir los efectos de patógenos de suelo. Entonces partimos con un invernadero ya desinfectado, tanto por solarización como desinfección química, en el caso de quien recurra a desinfección química. Esto lo que hace es imposibilitar el que permanezcan las plantas refugio todo el periodo que no hay cultivo. Ajá, vale, Entonces, la estrategia es anticiparnos al trasplante, es decir, unos días antes del trasplante, cuando yo ya he retirado mi material plástico de solarización, hago los trasplantes de las plantas refugio, de las plantas bancas, con el objeto de que ya tengan un porte vegetativo suficiente para que los bichos se vayan instalando cuando yo haga mi trasplante. Me tengo que anticipar. Lo ideal es anticiparse al trasplante habiendo sembrado las plantas refugio unos días antes. Pues es la mejor recomendación, ¿eh? Y lo que hay que hacer, según todo lo que ve Andrés Correa y los técnicos de campo de Koper y del Grupo La Caña, ante la llegada del verano, de las altas temperaturas. Andrés Correa, Costa Granadina, Grupo La Caña, gracias por su atención, como siempre, un abrazo. Gracias a vosotros, un saludo y buen día.